Saludos, camaradas, ¿qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Hoy se cumplen 100 años de la proclamación de la Unión Soviética, un día sumamente importante porque la creación de la Unión Soviética fue un antes y un después, no solamente en la historia del movimiento comunista y del movimiento obrero, sino también en la historia de la humanidad. Porque por primera vez todos los obreros del mundo, todos los comunistas del mundo vieron materializadas las ideas de Marx y de Engels. Y bueno, la Unión Soviética duró alrededor de 70 años con sus aciertos y con sus errores. Pero lo que está muy claro es que aun pasando 100 años, todavía la Unión Soviética sigue siendo referente para la mayoría de los comunistas del mundo. Y bueno, aprovechando que se cumple un siglo en la proclamación de la Unión Soviética, pues bueno, tanto Julen como yo queremos hacer un breve repaso de la historia de la Unión Soviética, deteniéndonos un poco en cada etapa, brevemente. Tampoco vamos a meteros la chapa acerca de toda la historia de la Unión Soviética, pero sí vamos a detenernos un poco en cada etapa, hablar qué es lo que caracteriza cada etapa, aciertos y errores, y hacer un balance general para que la gente sepa realmente cuál es el peso de la Unión Soviética en la historia. No sé, tú si quieres comentar algo antes de empezar. Nada, que al final los 100 años nos parece algo sumamente importante porque tenemos que imaginar que una vez pasados 100 años normalmente muchos eventos se olvidan o no tienen esa fuerza que llega a tener la Unión Soviética hoy en día. Y como bien ha dicho ayer, con sus aciertos y con sus errores. La gente se cree que por nosotros ser marxistas-leninistas no hacemos las críticas pertinentes, que bueno, hay que hacerlas obviamente. Y bueno, hoy en este vídeo tampoco nos vamos a alargar demasiado, pero sí que queremos hacer un breve repaso para que la gente tenga un esquema en la cabeza de las etapas y de cómo se forjó la Unión Soviética. Así que bueno, cuando quieras empezamos. Sí, pues lo importante yo creo que es entender que lo que he dicho al principio en la introducción, ¿no? O sea que hasta que los bolcheviques están en la Revolución de Octubre, hasta entonces los proletarios del mundo solamente tenían el ejemplo de la Comuna de París, ¿no? Y la Comuna de París de una manera un poco, no tanto de la toma de estados, sino la creación de un estado comuna per se, ¿no? O sea, Comuna de París, una comuna, y eso hace que Marx y Engels reflexionen y digan que ya la clase trabajadora no solamente tiene que tomar el poder y ponerlo a funcionar para sus intereses, sino más bien tomar el poder, destrozar esa maquinaria, construir uno nuevo sobre las ruinas del anterior y ese nuevo estado proletario, pues, que se extinga, ¿no? Y se extingue con la extinción de las clases, con la extinción del partido, etc., etc. Pero claro, después de Marx y Engels, pues hay ciertas desviaciones, cierto reformismo, revisionismo, sobre todo un revisionismo y reformismo que caracteriza a la Segunda Internacional, y menos mal que en la Segunda Internacional está gente como Lenin, ¿no? Como los bolcheviques, como Luxemburgo también, y ayuda a que, bueno, se acerque la revolución, ¿no? Hay gente que se desvía hacia la derecha, hay gente que se desvía hacia la izquierda, unos caen en el social chauvinismo, otros caen en el pacifismo, en la prédica abstracta de la paz, ¿no? Del pacifismo que llamaba Lenin, y los bolcheviques, pues bueno, siguen firme en la gran guerra imperialista y hacen el llamamiento de hacer guerra a la guerra imperialista, ¿no? Convertir la guerra imperialista en guerra civil revolucionaria. Esto es, tomar el poder, derrotismo revolucionario, derrotar al propio Estado en el medio de la guerra mundial, porque si os fijáis, es que es maravillosa la dialéctica en la que aplica ahí Lenin, ¿no? Porque se da cuenta que si los imperialistas están enzarzados en batallas a muerte entre ellos, ¿no? ¿Qué mejor momento que entonces para tomar el poder? Entonces está primero la Revolución de Febrero y después la Revolución de Octubre. Bueno, corrijo, la Revolución de Febrero no la dan los bolcheviques per se, están ahí, pero no la dan los bolcheviques. Pero la Revolución de Octubre sí. Hay que entender, como bien indicó Lenin en su libro Dos tácticas de la socialdemocracia, ¿no? Pues que no se puede separar, no se puede poner una muralla china, ¿no? Entre la revolución democrático-burguesa y la revolución proletaria. Todo forma parte de un mismo proceso revolucionario. Y eso lo entendió muy bien Lenin. Primero había que dar una revolución democrático-burguesa y después una revolución proletaria. Y la dan.
y toman el poder. Y no solamente que toman el poder, sino que además se tienen que enfrentar, porque ahí recordad que está la guerra imperialista, la Primera Guerra Mundial. Se tiene que enfrentar no solo a la contrarrevolución, porque si una de las cosas que ha dejado bastante claro la Unión Soviética y la toma de poder por parte de los bolcheviques es que la burguesía no es derrotada simplemente con tomar el poder. Efectivamente, o sea, eso parece que la gente muchas veces se le olvida, ¿no? Se cree que, bueno, se toma el poder y bueno, ya está, ¿no? Conciliación de clases, ¿no? No, la lucha de clases sigue, continúa, y eso se ve incluso en la Unión Soviética, que luego hablaremos de ello. Y en ese momento la reacción se organiza, se crea un movimiento blanco, se crea un ejército blanco, 14 países de la Triple Entente invaden la Unión Soviética, bueno, la Unión Soviética no, la Rusia Soviética, etc, etc, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es la grandeza de los bolcheviques ahí, sobre todo del pueblo trabajador ruso, que dan la revolución democrático-burguesa, dan una revolución proletaria y defienden la nueva patria soviética de la contrarrevolución y de la invasión de 14 países imperialistas? Eso es sumamente importante. Bien, claro, aquí también hay que ser un poco objetivo y un poco honesto, ¿no? Es verdad que por la necesidad de empezar a construir el socialismo, muchas de las instituciones del régimen zarista se convierten prácticamente en instituciones en favor del proletariado de la noche a la mañana. O sea, la Orjana, que era un poco la policía secreta, el servicio de inteligencia del régimen zarista, se convierte en la Checa a la noche a la mañana. Lo mismo con el Ministerio de Guerra. Entonces, muchos pues critican, ¿no?, que no hay per se una construcción de un Estado nuevo. Pero es que las condiciones materiales en aquel momento no determinan, no ayudan ni favorecen a que se rompa completamente como se puede llegar a entender, ¿no? Además, esa ruptura hay que entender muy bien que literalmente traducido al español no es tanto ruptura, sino más bien superación, ¿vale? Eso es muy importante. Entonces, bueno, sí que lo superan, porque pues, sobre todo la esencia de clase ya no es de la burguesía ni de los kulaks o de los terratenientes, sino más bien es de los proletarios y los campesinos unidos en una alianza revolucionaria. Entonces, claro, eso es un momento importante. Es verdad que a ver, pero si uno... Yo he discutido muchas veces con otras personas, ¿no?, acerca de esto, de que hay muchas cosas que Lenin, Stalin escriben antes de la Revolución de Octubre y después hacen otra cosa. O sea, es más, Lenin no es el mismo el del quehacer que el del Estado y la Revolución. Lenin no es el mismo el del comunismo de guerra que el de la NEP. O sea, hay que dejarlo bastante claro. ¿Por qué? Porque hay condiciones materiales y geopolítica que condicionan enormemente las políticas que tú vas a aplicar. Bien, incluso se podría decir que en cierto momento incluso se alejan un poco de las ideas originales de Marx y Engels. Bueno, pero lo hacen mal. ¿Revisionan del todo? ¿Aplican reformismo? No, no es así. No es así. ¿Favorece a la clase trabajadora? Sí, la clase trabajadora también tuvo que esforzarse y tuvo que poner su propia vida, ¿no? Partiendo del patriotismo soviético. Pues claro que sí. Claro que sí. Pero es que a fin de cabo son los trabajadores los que edifican el socialismo realmente, ¿no? Entonces, toman el poder, invaden la Unión Soviética y se aplica el comunismo de guerra. Y el comunismo de guerra es sumamente importante explicar, porque hoy en día muchos liberales, ¿no?, y libertarios o anticomunistas en general, cuando escuchan comunismo, les viene un comunismo de guerra 2.0, ¿no? O sea, eso hay que entenderlo muy bien. ¿Por qué? Porque prácticamente por necesidad de guerra, aquí hay un debate, ¿no?, si realmente era por necesidad de guerra o porque creían, porque antepusieron su ideología. Es que literalmente los bolcheviques lo que hacen es abolir todo tipo de propiedad privada, centralizan todo, pero claro, la guerra lo demandaba. O sea, no se podía permitir, por ejemplo, que artículos de bienes básicos como podía ser el pan, el trigo o otros productos se convirtieran en productos de lujo. Pues que prácticamente el comunismo de guerra, no como tal, obviamente, pero vamos, se da hasta en los países capitalistas, en época de guerra, es decir... el problema de esta gente, que es verdad que son liberales y tal, pero también muchos comunistas que entienden que esto hay que trasplantarlo, es
descontextualizarlo todo y al final, siendo nosotros comunistas, siendo materialistas, históricos, dialécticos y tal, no podemos descontextualizar nada. La historia hay que tomarla como un ente completo y verlo en la realidad en la que se dio. ¿Por qué? Porque obviamente Marx y Engels dirían una cosa antes de la Comuna de París y después otra. Lenin diría una cosa antes de la revolución y de la toma de poder y después dirá otra. ¿Por qué? Porque tú puedes crear una hipótesis científica que luego si la pones en marcha y ves que no funciona tienes que replanteártelo. Y yo creo que esto al final es clave en este sentido para entender el comunismo de guerra, ¿no? Sí, claro, o sea, observar a Marx, ¿no? O sea, el Marx joven, más hegeliano, no es el mismo que el Marx maduro, ¿no? El más científico, más ya maneja un poco más la política económica, ¿no? O Lenin, o sea, Lenin escribió el derecho a autodeterminación de las naciones, y luego a ver qué derecho a autodeterminación aplicó en Georgia, Azerbaiyán o Armenia, por ejemplo, ¿no? Ahí están los ejemplos. Que sí, que otorgó en Finlandia, por ejemplo, ya, pero en otras no. Y bueno, pues ahí se ve, pues porque demanda unas condiciones materiales y juega con ellos. Y ya está, y eso es lo que hay que saber. O sea, al fin y al cabo hay que ser revolucionario, pero hay que ser también político y estadista. O sea, es sumamente importante porque queremos construir un mundo nuevo y queremos cumplir con la primera regla del socialismo, que es la satisfacción de las necesidades materiales de la gente. Y si se antepone la ideología a este lema, mal vamos. O sea, realmente nosotros no queremos dar una revolución para empeorar la situación de la clase trabajadora, queremos mejorarla. Sabemos que va a ser un momento, habrá momentos duros, lógicamente, pero no queremos que esos momentos duros se enquisten, ¿no? O sea, queremos ir hacia adelante. Y el comunismo de guerra, sí, lo aplica, ahí está el resultado. Gana la guerra. O sea, literalmente gana la guerra. Y Lenin lo deja bastante claro. Esto es para ganar la guerra. Es verdad que otros bolcheviques, como por ejemplo Bukharin, o los comunistas de izquierda, entienden el comunismo de guerra, lo ven y dicen, bueno, hemos abolido la propiedad privada, esto es comunismo. Dicen, no, señores, o sea, ¿cómo se puede implantar el comunismo a modo de decreto, no? O sea, el comunismo es así, el comunismo es una superación del estado de las cosas actual, ¿no? O sea, entonces, Lenin ya se dio cuenta de ello. Después, ¿qué es lo que ocurre? Después, claro, gana la guerra civil y se crea un nuevo ambiente geopolítico. O sea, ya primero proclaman la Unión Soviética. O sea, la mayoría de las naciones que se encontraban oprimidas bajo el Imperio ruso, bueno, se unen en una Unión Soviética, porque, ojo, cuidado, la Unión Soviética era el Estado, pero había distintas repúblicas dentro, eso nunca hay que olvidar. Y cada uno con su propio Soviet Supremo, etc., etc. Y, bueno, ese nuevo ambiente geopolítico en el que se le acepta a la Unión Soviética, y claro, la necesidad de reconstruir el país, la necesidad de reconstruir la industria, sin esto no se va a ningún lado. Lenin aplica la NEP. Muy inteligentemente aplica la NEP. Porque entiende que, bueno, dejando cierto margen al modo de producción capitalista dentro de unos límites bien delimitados, podría favorecer al Estado. Lógicamente, ¿de dónde podría lucrarse el Estado? El Estado tenía nacionalizado ciertas empresas estratégicas y otras empresas que eran privadas per se porque se les arrendó a los antiguos dueños capitalistas. El Estado les imponía un impuesto a esa gente. Y ellos eran conscientes completamente de que podía generar unas deficiencias, porque el capitalismo, en modo de producción capitalista, genera unas deficiencias. ¿Cómo lo tienes que bandear? Bueno, ellos utilizaron los impuestos. Utilizaron, por ejemplo, subir el salario de los trabajadores, subir el impuesto a los artículos de lujo, bajar los bienes básicos. De esa manera se ve hacia quiénes se está favoreciendo. Pero aquí sí quiero recalcar una cosa, que pese que ellos utilizaron el capitalismo a su favor, es verdad que en la mentalidad de la gente, porque surgió una clase, digamos, acomodada, ¿no? Los nepmens, ¿no? Los hombres de la NEP, se crea como una especie de percepción de que, bueno, el capitalismo tiene que seguir, y que, como Bukharin decía, ¿no? La lucha de clases coge otra forma, ¿no? O sea, ya no es violento, sino más bien es de competición, y los socialistas, los comunistas, tienen el timón en sus manos de esas empresas. Entonces, bueno, pueden desbancar a las empresas capitalistas, pero esa mentalidad de enriquecimiento propio, de individualismo, al
fin y al cabo es lo que genera relaciones de producción capitalistas. Bueno, es verdad que la NEP lo reproduce y en cierta parte incluso los extiende. ¿Bien? Pero balance general, fue necesario y tuvo buenos resultados. Y luego no es cierto que llega Stalin y se carga la NEP. No es cierto. Stalin llega y defiende la NEP incluso contra gente que quería correr. O sea, que quería empezar ya con la planificación. Además, por ejemplo, Stalin, bueno, cuando a Stalin lo nombra secretario general es 1922. 24, creo. 1922, 3 de abril. Ah, sí, 24, Sí. 24 toma el cargo. Eso es. Entonces, tenemos que tener en cuenta que ya entonces era muy importante. En el 24 toma el cargo, es decir, ¿y cuándo se acaba la NEP? Oficialmente, si no me equivoco, 1929-30, que es cuando ya comienzan con el primer plan quinquenal. Es decir, que se alarga desde que llega a ser secretario general hasta el primer plan quinquenal, 8 años. Entonces, la gente que dice, no, el estalinismo acabó con la NEP en el momento. No, tenemos que ver que ahí hay 8 años en los que, como bien ha dicho Jer, reindustrializó, bueno, incluso ni industrializar, porque si tenemos en cuenta la situación del imperio ruso, del imperio zarista, previo a la guerra civil, a la revolución, vamos, es pésimo, no había casi industrias, la gente vivía como en el feudalismo y tal, y una vez que se toma el poder, después de una guerra civil, todo está mucho peor. La tierra está destrozada, las empresas, las pocas que había casi no quedaban, entonces había que reconstruir un país casi desde cero. Por eso era tan importante también una alianza obrero-campesina fuerte, un Estado fuerte, el cual pudiese dirigir bien la NEP, porque como tú bien has dicho, la NEP, al ser un capitalismo de Estado, genera también las relaciones capitalistas, entonces hay ese peligro y bueno, seguramente se crearon, pues como tú has dicho, ¿no? Los NEP-mens, los hombres de la NEP, pero vamos, es una contradicción con la que tienes que lidiar y que mejor que estando tú mismo en el poder y controlando eso. Luego ya cuando las condiciones cambian, obviamente habrá que tomar otras decisiones, pero bueno, eso de que Stalin acabó con la NEP creo que hace tiempo que se desmintió. Sí, al final cabe que tener en cuenta que es que siempre se tiene que tener en consideración que la primera ley es la satisfacción de las necesidades materiales del pueblo trabajador. Esto es, el comunismo de guerra objetivamente empeoró las condiciones de la gente, o sea, casi las ciudades se vaciaron porque la gente requisaba el grano y se marcharon al campo porque tenían el grano mucho más cerca. O sea, y ese tipo de política ligado a la destrucción que hubo por la guerra civil y demás generó hambrunas. O sea, no se podía seguir con esa política. No se podía. Es más, por primera vez los bolcheviques tuvieron una rebelión dentro del país. La rebelión de Kronstadt. Y eso fue un punto de inflexión para Lenin. Y por eso cambia el comunismo de guerra. Mucha gente demasiado radical en el mundo del comunismo se conformarían con un comunismo de guerra, pero es que eso no es una solución actualmente. Entonces, Stalin llega, mantiene la NEP, defiende la NEP, o sea, defiende la NEP ante cierta gente que quiere empezar ya a centralizar, y Stalin primero aboga por recuperar, bueno, el mismo nivel al menos económico que en la Rusia zarista. O sea, no se va a emprender desde una situación incluso peor de la que dieron la revolución. Sería algo absurdo, ¿no? Entonces, bueno, hacia adelante y bueno, poco a poco empieza a abogar por la industrialización y sobre todo el auge del fascismo en Europa. Que se estrechara el cerco imperialista sobre la Unión Soviética, que se cerraran las puertas del comercio exterior. Bueno, luego la llegada de Hitler es un poco más tardía, pero sí, la subida al poder de jefes militares y de gente muy reaccionaria en el mundo, convence a Stalin de que una segunda guerra está muy cerca. Y ellos iban a ser el enemigo número 1 a batir. Y que con la NEP no iban a ningún lado. Tenían que industrializar, tenían que ser soberanos, tenían que tener una industria que no fuera un apéndice del mundo capitalista. ¿Qué es lo que hacen? Pues parten de los recursos interiores para poder industrializar el país.
¿Cómo lo hacen? Bueno, de ahí está el plan de Dzerzhinsky-Stalin, ¿no? Porque se dice que es de Stalin el plan. Bueno, es de Stalin y de Dzerzhinsky, ¿no? La producción la apuesta por industria pesada, etc, etc. Pero claro, ¿de dónde sacan los recursos? Del campo. Pero claro, para tú tener un recurso regular y constante desde el campo, de la manera en la que estaba disgregada el campo con la NEP, era imposible. Era imposible. Sí se abogó por la colectivización. Sobre todo Lenin, ¿no? Habló sobre la cooperación en su escrito, ¿no? Una cooperación voluntaria. Y bueno, se abogó por la colectivización. Que fue un poco... Bueno, un poco. Fue forzada. Forzosa, sí. Y acelerada. Sí. Pero están ahí las necesidades, al fin y al cabo. Y el campo se fue colectivizando. Y si se colectiviza, estás teniendo un recurso en el cual tú extraer para llevarlo a la industria y de la industria volver a traer, por ejemplo, maquinaria pesada al campo. Entonces se crea un círculo y no un círculo así de vuelta, sino un círculo en espiral porque cada vez va a ser en mayor, en un plano superior, ¿no? O sea... Mayores calidades. Efectivamente, más producción, más industria, de industria mejor maquinaria, así, pero claro, así, en planos superiores, en forma de espiral. Entonces, eso les permite a la Unión Soviética industrializarse, convertirse en un país sumamente potente. Muy potente. Ahí está, por ejemplo, el documento de Molotov, el triunfo del plan quinquenal, que lo deja bastante claro, los porqués, cómo, y cuál es la financiación, los debates que hay, las críticas del mundo imperialista, que no se creía para nada que la Unión Soviética fuera capaz de industrializar el país, y luego todos pues empezaron a... No, hubo mano de obra esclava, tal. Bueno, hace dumping la Unión Soviética. Bueno, hay más críticas de siempre que Molotov las desmintió muy bien en su documento. Luego, otra hazaña increíble. Bueno, cuidado. Aquí hay una cosa bastante clara, que es que es bastante iluso pensar, ¿no?, de que se toma el poder y ya no va a haber discrepancias. ¿No? Siempre va a haber discrepancias. Y dentro de un Estado socialista es necesaria discrepancias, es necesaria las tesis y las antítesis, es necesario la crítica y la autocrítica para mejorar. Ahora bien, cuando unas contradicciones se vuelven antagónicas en lucha, eso es lo que pasó en la Unión Soviética. Y había ciertos representantes que representaban ya no los intereses de la clase trabajadora, algunos representaban los intereses de la pequeña burguesía y otros, por ejemplo, del campesinado. Y de ahí empiezan a surgir fracciones. La oposición unificada, la oposición de derechas, y Stalin, si os fijáis, en esa tesitura se mantiene bastante centrista. Se mantiene bastante centrista. Al principio defiende la NEP contra los ultraizquierdistas, pero después defiende la planificación contra los derechistas. O sea, y le dirá, ¡jo, qué hipócrita! No, se mueve muy bien las condiciones que había ante él, ¿no? Y eso es lo que nosotros también debemos aprender, de que no es una contradicción, sino más bien es lo que demanda unas condiciones materiales en un momento determinado. A cada momento determinado, una política concreta. Eso es lo que sí se debe entender. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando literalmente Stalin triunfa en su política, esas oposiciones que son combatidas políticamente no desaparecen. Se pasan a la clandestinidad. Se pasan a la clandestinidad y se crean bloques clandestinos. Y estos bloques clandestinos practican literalmente terrorismo. Terrorismo, planean asesinatos, matan a Kirov, intentan planean matar a Stalin y a toda la plana mayor. Y de ahí está, pues empiezan a tirar desde los servicios de inteligencia a ver qué es lo que hay detrás y se dan cuenta de que no solamente hay una oposición, bloques clandestinos dispuestos a realizar actos terroristas, sino que hay incluso un entramado militar que está dispuesto a dar un golpe de Estado cuando los fascistas, por ejemplo, empiecen a acosar más fuertemente a la Unión Soviética. El caso Tukhachevsky, ¿no? Tuyachevsky, como os apetece decirlo. Que esto ya, aparte de tratarlo en mi libro, los 3 juicios de Moscú y el caso de Tukhachevsky, que algunos llaman los juicios farsa, ya sabéis por qué, ¿no? Pues eso los trato en mi libro y los trataré en 2023 en el canal. Y bueno, y aquí otra hazaña de la Unión Soviética, victoria sobre el fascismo.
Sí, que bueno, aquí por ejemplo es muy interesante lo que habla Stalin en el libro de joder, ¿cómo crítica, economía, joder, problemas económicos de la Unión Soviética, lo que trata Problemas Stalin... económicos del socialismo en la URSS. Eso es, joder. Bueno, espera. Aquí, por ejemplo, es muy importante lo que trata Stalin en Problemas económicos de la URSS, donde habla, digamos, de que las contradicciones entre los bloques capitalistas y socialistas son mayores que las contradicciones entre los capitalistas en sí. Sí, es verdad. Y vamos, simplemente por la esencia de clase que tienen uno y el otro. Pero ¿qué pasa? Que las contradicciones entre los capitalistas por acaparar más mercado, por la mayor productividad, por tener mayores recursos y tal, se vuelve tan grande que, por ejemplo, en el caso de la Segunda Guerra Mundial, obligan a la Unión Soviética, a los Estados Unidos, a Francia, a Inglaterra, a aliarse con el que es su mayor enemigo de clase, que sería la Unión Soviética, para hacerle frente a países capitalistas como pueden ser Alemania, la Alemania hitleriana, la Italia fascista, la Japón militarista y tal. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es una guerra que, si todos los capitalistas se enfrentan contra los socialistas, puede acabar en socialismo. Pero si te enfrentas entre capitalistas, lo único que vas a conseguir es imponerse. En este caso, el que más luchó, sin ninguna duda, vamos, fue la Unión Soviética, porque fue primero los que más muertes tuvo que soportar, más industria perdió, contra más gente el que contra más gente se tuvo que enfrentar, y esto lo deja bastante claro en este libro que, vamos, si nos seguís en el canal estaréis aburridos de que os lo recomendemos, que es el de Joaquín Rodríguez Coronado sobre la lógica de la historia de la URSS, en el cual da datos muy exactos de cuánta de las luchas entre las potencias centrales, entre los aliados y tal, y deja muy claro que lo que tuvo que enfrentar la Unión Soviética era mucho mayor que las guerras las batallas que tuvieron en el norte de África, las batallas que tuvieron en Inglaterra y tal, que obviamente sin desmerecer a las otras guerras, porque hubo muertos y también gracias a ellos, gracias incluso al desembarco de Normandía, se consiguió ganar, pero que la Unión Soviética tuvo un papel clave, porque sin ellos hoy en día, vamos, habría que ver en qué mundo viviríamos, ¿no? Efectivamente, o sea, ahí es sumamente importante de que efectivamente la Segunda Guerra Mundial no empieza por un ataque contra la Unión Soviética, aunque los intereses del mundo imperialista, democrático, burgués, véase Estados Unidos, Reino Unido, Francia, y el mundo imperialista, nazi-fascista, ya sea la Alemania nazi, el Italia fascista y la Japón militarista imperialista, sea el mismo, ¿no? Derrotar a la Unión Soviética. Y eso no se da, porque precisamente es eso, se supondría o la victoria total del capitalismo o la victoria total del socialismo. Entonces, en esa contradicción interimperialista les lleva a batallar. Y se ve que cuando, por ejemplo, los nazis toman Francia, toman Países Bajos, Bélgica, etc., y no pueden tomar Reino Unido, cuando se dirigen hacia la Unión Soviética, ¿qué hacen el resto de países? O sea, sí, combaten en el norte de África, tal, pero allí en el Pacífico contra Japón, pero ¿qué ayuda a la Unión Soviética? Sí, la ley de préstamos y arriendo, no armas y demás, sí, fue un chiste la ayuda que le dieron. O sea, fue un auténtico chiste. Y la mayoría de la ayuda llegó precisamente cuando ya habían vencido en Stalingrado. O sea, ya le doy con vídeo a la famosa ley del préstamo y arriendo, que no fue determinante para la victoria de la Unión Soviética en la Gran Guerra Patria. Y los soviéticos literalmente están combatiendo solos, pero solos, a las potencias del eje. Solos. Perdiendo alrededor de 27 millones de personas. O sea, es un acto demasiado valeroso. En la historia pocos hechos y
y países se habrán sacrificado de tal manera en una guerra, ¿no? Pues la Unión Soviética lo hizo para derrotar el fascismo. Y ahí se ve, porque el Reino Unido, Francia y Estados Unidos, bueno, Francia estaba ocupada, ¿no? Pero el imperialismo anglo-estadounidense, ahí se ve de que, bueno, le interesaba que combatieran porque ellos, bueno, había dos opciones. Bueno, es lo que está claro que ambas potencias, el nazifascismo y el bolchevismo, la Unión Soviética, se debilitarían. Eso está claro. Entonces, aparecen dos opciones. Una, gana la Unión Soviética, pero sale debilitada. Entonces, bueno, la podemos domesticar, digámoslo así. Por otro lado, salen vencedores los nazis. Bueno, igual podemos llegar a un acuerdo con los nazis porque nos contentamos de que caiga el comunismo. O sea, es bastante factible. Por eso mismo tardaron en abrir el segundo frente en Europa. Y por eso mismo incluso Stalin se tuvo que levantar de la mesa cuando se estuvo reunido con Churchill y con Roosevelt. Claro, todo la gente se lo calla. Y ahora mismo se pregunta a la gente a ver quién ganó la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos no tuvo ni medio millón de muertos, no tuvo. Y eso es importante, no tuvo ni medio millón de muertos, pero, por ejemplo, los beneficios de las empresas estadounidenses crecieron en un 3,5%. No, 3,5 veces, perdón. Claro, ahí, ¿no? Estados Unidos no ganó la guerra, pero está clarísimo que fue el mayor vencedor de la Segunda Guerra Mundial. Eso está clarísimo. Ni un solo combate en su territorio para una isla que le bombardearon, bueno, películas y bueno, de todo, ¿no? Entonces, bueno, vemos ahí de que además ganan la Gran Guerra Patria, ondean la bandera soviética en lo alto del Reichstag y para adelante otra vez, la reconstrucción del país en 2 planes quinquenales. Y mientras que otros países aún seguían con cartillas de racionamiento, la Unión Soviética las había dejado de lado. Y había reconstruido literalmente el país. Ahí se ve realmente la importancia que tiene la Unión Soviética. Y claro, todo eso abarca el periodo de Stalin, un periodo muy importante. Por eso mismo, a la historiografía oficial le interesa calumniar contra Stalin, porque directamente es calumniar contra la mejor época de la Unión Soviética, contra la época más gloriosa de la Unión Soviética. No es pegar a un hombre de paja que han creado, no, es pegar a todo en la mejor época de la Unión Soviética y donde mejores resultados tuvo y donde ganó la Segunda Guerra Mundial, que eso no se lo perdona a la Unión Soviética. Y sobre todo, después el proceso de descolonización que empezó, todo el bloque del este que se creó. Bueno, la ayuda soviética a España, por ejemplo, solo fueron 2 países los que ayudaron a España oficialmente, México y la Unión Soviética, que los mexicanos también se lo agradecemos. Y se recuperan. Y luego hay que entender también, para no caer en la romantización pura de la época de Stalin, es que, por ejemplo, en la Unión Soviética de Stalin, o sea, bueno, aquí en el socialismo traicionado, Roger Kiran y Thomas Kenny, se me olvidan los nombres, dejan bastante claro, o sea, ahí no desaparece del todo tampoco ni la producción monetario mercantil, producción de mercancías, el intercambio monetario mercantil, la pequeña propiedad privada, no desaparece. Si el propio Stalin admite los problemas económicos del socialismo en la URSS, él se enfoca mucho más en el campo, pero no desaparecen. No desaparecen, y eso hay que dejarlo muy claro, porque no se puede pensar que socialismo es cuando yo cojo Stalin y lo pongo en España. Eso no es socialismo realmente. Fue lo que a Stalin le tocó edificar con las condiciones y contradicciones que él tenía. Eso hay que dejarlo bastante claro. España 2022 no es Unión Soviética 1929. ¿Vale? Nosotros tenemos que trabajar con el material humano y con los recursos que tenemos a nuestro alcance. ¿De acuerdo? Y, por ejemplo, es verdad también que desde el minuto 1, hubo burocracia en la URSS. Desde el minuto 1 hubo burocracia y hubo economía sombra. Desde el minuto 1 en la URSS. Esto que le gusta tanto a los trotskistas hablar, ¿no? De burocracia. Trotsky se benefició de la propia burocracia. Luego ya, cuando le metieron la patada, entonces se empezó a hablar de la burocracia. Claro, un oportunista de mucho cuidado. Claro, o sea, pero se convirtió después en el campeón del antiburocratismo. Pero ¿quién fue realmente con ellos el que intentó arreglar ese burocratismo? Fue Stalin.
con la reforma democrática. No la consiguió implantar. Y todo lo que desencadenó, como la Yes of China y demás, bueno, las troicas y demás, fue brutal. Pero ahí están los hechos de que Stalin lo intentó y que se dio cuenta de que existía esa deficiencia dentro del Estado y del Partido Soviético, porque otra deficiencia, Partido y Estado, eran uno. Bueno, pues hay que ser realmente objetivo y tampoco romantizar por romantizar. Ningún hecho de la historia hay que romantizarlo, hay que analizarlo, te puede gustar o te puede gustar menos. Pero hay que analizarlo objetivamente y aprender, ¿no? Y observar si beneficia a la gran mayoría o no beneficia a la gran mayoría. Después fallece Stalin y aparece un tal Khrushchev, Nikita Khrushchev. Y claro, un comentario nos escribieron, ¿no? A ver por qué hacíamos tanto hincapié en Khrushchev. Bueno, pues como por ejemplo dice Jaime Canales Garrido, parece que estoy haciendo propaganda de todos los libros, pero como bien dice Jaime Canales Garrido en Génesis, Vida y Destrucción de la Unión Soviética, Khrushchev, o sea, no solamente calumnió contra Stalin en el 20 Congreso de PQs, sino que además puso una bomba de relojería que no estallaría inmediatamente, sino que estalló más tarde, dentro debajo de los cimientos del Estado y del Partido Soviético. Eso hay que entenderlo muy bien. ¿Por qué? Porque Khrushchev lo que consigue es, con ese deshielo, romper con el pasado stalinista. Entonces, nuevas ideas son normalizadas, como pudo ser la descentralización, como pudo ser la liberalización de la economía, como pudo ser literalmente una segunda colectivización, cuando ya estaba el campo colectivizado, pero bueno, Khrushchev quería colectivizar otra vez y empezar a producir trigo en Finlandia. Bueno, Khrushchev. Bueno, pues por primera vez los resultados económicos de Khrushchev fueron nefastos y se tuvo que implantar otra vez en cartillas de racionamiento, por ejemplo. Aquí a mí, por ejemplo, me parece muy interesante analizar ya solo el hecho objetivo de la muerte de Stalin, ¿no? Muere en el 53, en el 56 se da el discurso secreto, el 20 Congreso de la Unión Soviética, donde, digamos, ya se rompe con Stalin, con el pasado del stalinismo, del marxismo-leninismo y tal, y tenemos que imaginar la fuerza que tuvo Stalin, la fuerza que tuvieron sus planes, su desarrollo, cómo caló entre la gente, que no pudieron, muerto Stalin, muerto el socialismo, no pudieron hacerlo. ¿Por qué? Porque era impensable en aquella época. Entonces, ¿qué es mejor? Primero, bueno, no son críticas, es hablar mal de Stalin en el 20 Congreso. ¿Cómo? De cara, haciéndolo público y tal. No, de espaldas, en un congreso cerrado, quitándose del medio a Mao, a Hoxha y tal y cual. ¿Y por qué? Porque Stalin tenía un peso y hoy en día, de hecho, si vemos los datos de si la gente en Rusia, por ejemplo, apoya a Stalin, la gente que lo vivió, que ya cada vez son menos, a ver si lo apoyan o no, si querrían volver o no, todos están de acuerdo en que Stalin fue uno de los mejores dirigentes, con lo cual aquí empezó de verdad la implosión de la Unión Soviética y, como ya era dicho, pusieron una bomba de relojería. ¿Por qué? Porque no podían hacer otra cosa. Igual que en otros estados socialistas con, digamos, mayores errores, pues sí que se pudo morir el líder y ya está, y se acaba de ahí a 3 años. Con Stalin tuvieron que pasar casi 40 años para que pudiesen acabar con lo que él empezó, vamos, con su timón, digamos, empezó a construir. Así que tenemos que imaginarnos el poder que tuvo las medidas tomadas por Stalin y en esa época. Claro, o sea, lo que nosotros no estamos muy de acuerdo es, efectivamente, el socialismo en la Unión Soviética desaparece en el 56. O sea, porque eso es caer en el personalismo, ¿no? O sea, es otorgar a personas poderes sobrehumanos, ¿no? A Stalin el poder sobrehumano de construir socialismo él solo, ¿no? Bueno, también sabemos que Stalin mató él solo a 40 millones de personas, pero a Khrushchev también se le da un poder sobrehumano de que él solo se carga el socialismo. No es así. O sea, están unos planes. Y es verdad que siguen con los planes, empieza, bueno, poco a poco a hacer ciertas liberalizaciones, descentralización, tal, pero no desaparece de la noche a la mañana. O sea, esos planes tienen una inercia y siguen. Y bueno, y ahí se ve, ¿no? O sea, el comercio exterior, por ejemplo, seguía siendo monopolizado por el Estado.
pero empiezan a entrar unas ideas que no puede ser, pues como por ejemplo coexistencia pacífica con el imperialismo, haciendo muchas concesiones a Estados Unidos, como por ejemplo, pues bueno, en vez de lucha de clases en ámbito internacional, pues emulación pacífica. Entonces, ¿qué hacemos? Pues carrera armamentística y carrera espacial, y derrocho dinero de aquí y de allá, que está muy bien, un hombre a la luna, pero también hace falta solucionar los problemas que había de puertas para adentro, ¿no? Y bueno, Khrushchev, otra de las cosas también que hizo muy mal fue la ruptura sino-soviética. Ahí los chinos y los albaneses están totalmente acertados. Ahí hay que posicionarse con ellos, porque de no posicionarse con Khrushchev y con todo lo que quería llevar a cabo. Entonces, lógicamente, por algo se lo quitaron de en medio. Brezhnev y compañía, dando el famoso golpe palaciego, ¿no? Que bueno, también fue bastante oportunista en ese sentido Brezhnev, ¿no? Y llegamos a la época de Brezhnev, una época que bueno, la Unión Soviética en cuanto a política exterior recupera bastante el prestigio, ¿no? Algunos le consideraban stalinista incluso porque cortó con, ya no críticas, porque críticas hay que hacer, sino con las calumnias a Stalin, pero no porque él fuera verdaderamente stalinista, sino más bien porque se dio cuenta que eso separaba al partido del pueblo. Se da cuenta que la gente quería a Stalin. Se da cuenta que había un cariño dentro del pueblo trabajador, incluso de inteligencia soviética hacia Stalin. Entonces, seguir con eso lo único que haría era separarlos y realmente que se pudiera dar incluso una revolución, un golpe de Estado contra el propio partido soviético. Entonces, lo cortaron. Y si por algo se caracteriza Brezhnev en ese sentido es sí, por una política exterior más enfrentamiento, ¿no? De pasar de una coexistencia pacífica con el imperialismo a enfrentarse, ahí que va el imperialismo, ahí que voy yo, ¿no? Ahí que haya, como decía Brezhnev, ahí que haya un ciudadano pasando hambre o sufriendo una opresión, ahí estará el soldado soviético. Muy bien. ¿Y las cosas de casa? Claro, o sea, el internacionalismo está muy bien, pero tiene que ir apoyado con la construcción del socialismo en tu país. Si no, no vale de nada. Y Brezhnev, bueno, no tanto Brezhnev, sino más bien Kosygin, que era el ministro, ¿no? El jefe de ministros, ¿no? Empieza a aplicar la reforma Kosygin, seguir con la descentralización, mejor que lo hizo Khrushchev, eso también es cierto, pero seguir con la descentralización, de poner la ganancia y la satisfacción de las necesidades materiales del pueblo, porque esto es sumamente importante, porque hacer eso, de poner la ganancia, ocurren dos cosas. Uno es que ¿cuáles eran las mercancías que más ganancia daban históricamente a la Unión Soviética? Armas, carrera espacial, no tanto los bienes ligeros, los bienes de consumo, perdón, y la industria ligera. Eso lo fueron dejando un poco de lado, incluso Brezhnev insistió, se dio cuenta de eso, la necesidad de la revolución científico-técnica, la necesidad de más producción de bienes de consumo, porque al fin y al cabo la satisfacción de las necesidades materiales de la gente viene de la producción de bienes de consumo. Y al fin y al cabo aumentaba la demanda de la gente, pero la oferta no iba en concordancia. Y eso hace que se cree en todo el pueblo trabajador un sentimiento de inferioridad respecto al capitalismo, porque si el capitalismo por algo se caracteriza es por ofertar una cantidad enorme de bienes de consumo para la gente. Otra cosa es que tengas dinero para comprarlas. Pero se caracteriza por eso y por desarrollar constantemente las fuerzas productivas en todos los sentidos. Y lógicamente, pues la Unión Soviética en ese sentido se quedó atrás. En ese sentido tenemos que tener en cuenta que estamos en plena Guerra Fría. Es decir, el enfrentarnos y creer como podía creer, por ejemplo, Brezhnev, que mediante cierta carrera armamentística o que podrían, mejor dicho, competir con el bloque capitalista y así por así, pues esa competencia nos llevaría a derrotarlos. Tenemos que tener en cuenta que de lo que trata el socialismo es de mejorar la vida de la gente, al fin y al cabo, ¿no? De la clase trabajadora. Y al final, como Yer bien ha dicho, lo que llevó esta Guerra Fría fue a centrarse en temas superfluos que, aunque sí que fuesen importantes, porque la industria armamentística, la industria espacial también sea importante, obviamente. Al final, todos los logros que consiguió la Unión Soviética, por ejemplo, se puede decir que en la carrera espacial la Unión Soviética fue clara ganadora, no por
por haber llegado más lejos, sino por poner el primer paseo espacial, poner el primer satélite en órbita, etcétera, etcétera, y la utilidad que tiene eso. Pero, ¿qué pasa? Que la gente se ha quedado con el hombre llegó a la Luna, Estados Unidos ya ganadora, y ya está. ¿Por qué? Porque primero la Unión Soviética tampoco se ha defendido porque en el 91 pues, se desintegró, pero también porque a la gente corriente objetivamente sí le puede apasionar llegar a la Luna, llevar al primer hombre, a la primera mujer, al espacio y tal, pero lo que quiere es salir, comprarse algo, y al final el capitalismo, si algo hizo muy bien, fue la propaganda. Y cuando tú ves que tu vecino está comprando un montón y ves que la necesidad de tener que irte fuera a países capitalistas para poder comprarlo, meterlo, crear un mercado sombra para poder venderlo ahí y tal, al final a la gente le crea cierta reticencia porque, todo hay que decirlo, la gente también quiere ver su día a día mejorar. Es decir, que está bien la revolución y tal, pero no nos podemos pasar 70 años con armas en mano porque la gente quiere estabilidad y quiere ver su vida mejorar. Y ahí yo creo que, por ejemplo, el bloque capitalista sí que ganó una batallita al quitar la perspectiva a la Unión Soviética de las masas, la gente, la vida cotidiana y el enfocarlos a esta Guerra Fría, yo creo. Y sobre todo con Brezhnev hay una cosa muy importante, que es que el anteponer la ganancia, ¿bien? Y no hacer esfuerzo en cuanto a la industria ligera y producción de bienes de consumo, hace que literalmente se convierta real una frase que se ha repetido bastante en España, que es: lo que no te dan en casa lo consigues fuera. Esto es, si no podías consumir bienes de consumo y las empresas estatales no eran capaces de no dártelas, sino de producírtelas para que tú las puedas adquirir, las consigues de la economía sombra, de la economía paralela. Porque la economía sombra no solamente abarca la economía ilegal, sino que también la economía legal, digámoslo así. Me explico. El socialismo no podía controlar todo intercambio monetario mercantil que existía dentro de la Unión Soviética. No puede ni va a poder. Un socialismo no puede controlar, por ejemplo, que a mí se me joda esta estantería y me venga un albañil y le pague. Tendré que hacer mi petición a los funcionarios del Estado, tal, para obtener los servicios del Estado y pagar los impuestos requeridos y demás y demás. Pero si yo conozco una persona que sabe hacerlo y yo le pago algo, aquí no se entera nadie. Eso también, ojo, cuidado, eso también se da en el mundo capitalista, ¿eh? No te cobro el IVA y demás. Es prácticamente lo mismo, pero lo que quiero decir es que eso no lo controla el socialismo. Entonces, bajo la época de Brezhnev, si tú antepones la ganancia y empiezas a meter la mentalidad de la gente, una descentralización, una autogestión y el buscarte la vida, y que el enriquecimiento personal está más o menos bien visto, pues lo que ocurre es que la economía sombra, si desde 1950 a 1980 la economía normal crece entre 3 y 5 veces, la economía sombra crece 18 veces, ¿vale? Eso es brutal, porque se está gestando ahí un mundo de criminales y de mafiosos y de corruptos que, bueno, que de ahí han salido muchísimos millonarios, como puede ser Abramovich y los famosos millonarios de Brezhnev. O sea, y ahí es, según el libro El socialismo traicionado, es donde Brezhnev, donde más crece la economía sombra. Pero precisamente por esto, porque incluso la descentralización que hacen tuvo unos resultados ambivalentes, algunos buenos, algunos malos, hubo mejora de producción de bienes de consumo, pero a su vez no tuvo tanta repercusión. Se habla de estancamiento, aunque la gente del Gospel decían a ver qué estancamiento hubo, que eso se lo inventó un economista capitalista, desde entonces se quedó la palabra estancamiento. Y claro, si por algo se caracteriza la época de Brezhnev, es por su ambivalencia, por sus sombras y por sus luces. Es verdad que bajo Brezhnev también, con su línea ideológica, se ayuda a que muchos países salgan del imperialismo, ¿no? Muchas colonias, sobre todo, salgan del imperialismo.
¿Cuál es el error de Brezhnev? De pensar de que una vez salgan del imperialismo tienen que quedar bajo el paraguas militar de la Unión Soviética. Esto es la concepción de que cuanto más grande hago el bloque del Este, más cerca está la revolución comunista. Eso no es cierto, porque simplemente lo que se conseguía era que cambiara el nombre Mozambique por la República Socialista de Mozambique. Eso no lo hace socialista realmente. Es decir, el socialismo no se construye con que te venga un país salvador. El socialismo se construye con tus propias fuerzas. La revolución la hacen los pueblos. Bien, y de manera separada, como bien lo indicó Lenin en la enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo. Entonces, con Brezhnev ya se empieza a gestar unas malas prácticas dentro del Estado, se empieza a ver una gerontocracia increíble que ya se le empiezan a sumar demasiados problemas, como puede ser la guerra de Afganistán. Ya en muchos países del bloque del Este, bueno, en Hungría se dio la contrarrevolución de Hungría, la primavera de Praga en Checoslovaquia, Polonia hubo también varios intentos y demás. Claro, entonces ahí muere Brezhnev y claro, ahí se queda, ¿quién va a dirigir esto? Bien, y aparece Yuri Andropov. Que si bien es cierto que desde el 56 la URSS ya no es la misma, sobre todo ideológica y políticamente, económicamente hay unos cambios, pero es que la Unión Soviética sigue estando ahí. O sea, la Unión Soviética no deja de ser segunda potencia mundial. Sí, sigue estando ahí. Y con Yuri Andropov, he subido hace poco el vídeo sobre Yuri Andropov. Los propios servicios de inteligencia, la CIA o la MI5, admitieron que si Yuri Andropov hubiera vivido más, porque duró 15 meses en el cargo, si hubiera vivido más, la URSS, al menos hasta el año 2000, hubiera seguido existiendo. ¿Por qué? Porque Yuri Andropov es verdad que quería mejorar muchas cosas, como por ejemplo, en vez de otorgar mayor autonomía a las empresas, que no cortó eso, pero así porque sí, la producción no iba a venir de la mejora o de la descentralización masiva de las empresas, sino de la aplicación correcta a la revolución científico-técnica, es decir, el desarrollo de las fuerzas productivas, adoptando la tecnología, las computadoras, bueno, todas las nuevas tecnologías que estaban surgiendo en los años 80. Y eso es muy acertado. Eso es muy, muy acertado. Lo que dijo Andropov, reforzar el marxismo-leninismo, se dio cuenta que la Unión Soviética se había alejado mucho, en parte también, pero ahí estaba, ¿no? Darle, por ejemplo, volver a las bases, ¿no? De lo que decía Andropov, en vez de que las decisiones se tomaran, las decisiones partidistas se tomaran en altas esferas y se dejara bastante de lado los comités obreros y demás, pues bueno, las discusiones de Estado y de partido también se tomaran en las fábricas, en las cooperativas, y además se volviera ese centralismo democrático original, ¿de acuerdo? Eso está bastante bien, y sobre todo con Andropov, si bien está dispuesto a cierta apertura en cuanto a economía, no a la manera de Gorbachev, pero sí es verdad que estaba en cierta manera dispuesto, ¿no? Ahí está el gran experimento económico, ¿no? De la que hablaron, ¿no? Casi, se parece bastante a lo que hicieron en China, o sea, implantar ciertas zonas económicas, ¿no? Para donde poder traer inversión privada para tecnología y demás, ¿no? Para ir a aprender el know-how y un poco encaminado con eso, ¿no? Aunque luego tiene otras características también, pero bueno, a lo que voy es que Andropov nunca hubiera juntado todo eso junto con una glasnost. Es verdad que Andropov habla de glasnost, pero habla de glasnost porque glasnost en ruso es transparencia, habla de glasnost de partido hacia el pueblo. Es decir, que el partido se dejaran las corruptelas porque llevó a cabo varias campañas de corrupción. Por cierto, investigó a la familia de Brezhnev, por ejemplo. Se refería a eso y no tanto a glasnost de lo que hizo Gorbachev. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Andropov dura 15 meses. Fallece. Aparece Chernenko, que Chernenko no merece la pena ni extenderse porque no se destaca por nada, pero luego aparece Gorbachev. Y Gorbachev, al principio, si uno estudia los primeros meses de Gorbachev, se puede dar cuenta de cómo muchos comunistas en el mundo mordieron el anzuelo con Gorbachev. Porque con Gorbachev, en los primeros meses, él dijo, voy a seguir con la línea de Andropov. Y tenía muy buena retórica Gorbachev. ¿Por qué? Porque lo que consiguió es que mucha gente creyera lo que estaba diciendo, reafirmar el leninismo,
e implantar la revolución científico-técnica para de esta manera mejorar las fuerzas productivas, a luchar contra la corrupción, hablar de esa manera de glasnost, y mucha gente se lo creyó. Muchísima gente vio con buenos ojos la llegada de Gorbachov, porque estaba tocando temas que interesaban tanto a la población civil, como altas esferas, como militares, como a la inteligencia soviética. Eso es sumamente importante, y al hacer eso, Gorbachov en los primeros meses le llaman el comienzo rampante, creo que le llaman así, a los primeros meses de Gorbachov, porque empezó y vino a cambiar todo, pero de manera un poco a lo andropoviano, ¿no? Digámoslo así. ¿Qué es lo que ocurre? Que luego Gorbachov gira a la derecha. Gorbachov gira a la derecha. Aquí hay tres hipótesis: porque siempre fue un socialdemócrata y al principio se vistió, porque fracasaron sus reformas, y tres, porque no pudo contener todas las fuerzas ocultas que despertó Gorbachov con sus reformas. He ahí el error de Gorbachov. ¿Por qué? Porque Gorbachov aplicó una perestroika, pero es que perestroika no solamente economía, perestroika es reconstrucción. Gorbachov lo que hizo literalmente fue mover todos los cimientos de la Unión Soviética. Y las fuerzas ocultas que despierta Gorbachov son esas fuerzas de criminales de la economía sombra, de gente que se había enriquecido de la economía sombra, de políticos corruptos, de militares corruptos, de policías corruptos, y sin querer, para realizar esa perestroika, todos se apoyan en Gorbachov. Y cuando se apoyan en Gorbachov, este pierde todos los demás apoyos que puede llegar a tener dentro del partido, Ligachov, Zyuganov y compañía. ¿Qué es lo que ocurre? Que Gorbachov ya está atado de pies y de manos. Y no puede hacer absolutamente nada. ¿Qué es lo que apuesta Gorbachov? Pues bueno, me voy a enriquecer yo también. Es verdad que no se puede decir que Gorbachov entra para enriquecimiento propio. No creo que sea del todo así. Tampoco tengo todas las pruebas que desmentan lo que estoy diciendo. Pero la historia no apunta a eso. Pero hay que entender que con esa perestroika y con esa prácticamente legalización de esa economía sombra que había existido durante mucho tiempo en la Unión Soviética, lo que acaba creando es una base social muy importante para cargarse la Unión Soviética. Y además la glasnost, porque bueno, tenemos por ejemplo el ejemplo chino, que realizaron reforma y apertura, pero a los chinos ni se les pasó por la cabeza realizar una glasnost. Los medios de comunicación siguieron en manos del Estado, controlaron mucho a la inteligencia del mundo académico. ¿Para qué? Para que no calumniaran contra el Estado. Gorbachov no solamente realizó esa transparencia, esa glasnost, otorgando, dando los medios de comunicación a gente abiertamente disidente. No solamente eso, sino que además instó a esa gente a que criticara el partido. ¿Por qué? Porque con la crítica autocrítica se mejora el partido. Ahí está la clave de entenderlo todo como un proceso. Es decir, como habréis podido observar, desde el 56, desde la muerte de Stalin, desde el 20 Congreso, hasta donde hemos llegado, hasta Gorbachov, hasta el 91 prácticamente, todo ha ido gestándose. Es decir, el 20 Congreso lo único que hace es poner la primera piedra de lo que luego va a ser, ¿no? Poner la bomba de relojería. Pero ¿qué es lo que viene luego? Luego viene, como bien hemos dicho, en la economía sombra y tal, que al final va a existir porque es imposible que un Estado esté a todo lo de la vida cotidiana. Pero ¿qué pasa? Ojo, cuidado, eso demuestra también que esas cosas, en la existencia de la economía sombra hecha de lado, la Unión Soviética, totalitarismo, ¿no? El George Orwell, ¿no? 1984 lo desmiente porque no controlaba todo y la existencia de la economía sombra lo demuestra. Exacto. Y además luego fue esta misma economía paralela la que engendró que las ideas más liberales se propagaran más incluso que lo que consiguió la propaganda liberal capitalista. ¿Por qué? Porque a ti te pueden decir no, pero enriquecerte, pero a la gente si no le interesa pues va a pasar de la propaganda. ¿Qué pasa? Que cuando ves que tu vecino de repente tiene un reloj polaco, bebida de España, un coche estadounidense, no sé qué, de repente vas a empezar a decir: ¿y por qué si él tiene, yo puedo entrar ahí? Entonces es donde entra de verdad la ideología
liberal a la Unión Soviética, y eso se gesta, como hemos visto, desde el 56 hasta el 90, digamos, o sea, son 34 años de maduración, y al final, pues lo que tú has dicho, ¿no? Podemos decir que Gorbachov estaba ya atado de pies y manos, pues sí, se podría decir que luego buscó incluso su propio lucro, pues se puede decir, pero que no fue que Gorbachov llegó y dijo, lo voy a acabar todo. No. Lo que hizo fue que había un pozo social, había ya una masa de gente que estaba en una economía totalmente paralela, en una vida paralela a la que, pues bueno, igual pensaban que los dirigentes de la Unión Soviética no existía eso, pero vamos, es absurdo creer también que un Estado puede entrar a estas diminutas cuestiones, que es imposible. Pero es que además es sumamente importante tener en cuenta, porque la gente pone peso en la perestroika, pero es que incluso el más importante casi era Glasnost. Insisto mucho en esto, porque Gorbachov coge la percepción de los medios de comunicación como los países capitalistas, el quinto poder, ¿no? Es decir, él esperaba que los medios de comunicación, poniendo a gente que, bueno, podrían ser críticos, podían revitalizar el partido. Pero claro, no poniendo primero es una locura, porque estás entregando a gente disidente en los medios de comunicación. Y luego es falso. O sea, realmente no va a ser ese quinto poder lo que va a revitalizar el partido. Lo único que va a revitalizar el partido es un funcionamiento correcto del centralismo democrático y la crítica autocrítica dentro del partido. Y recalco, dentro del partido. Eso es lo que va a hacer. Realmente mejorar el partido. Prácticamente el que aquí se habla bastante poco es de Alexander Yakovlev, que es el hombre en la sombra de Gorbachov. El hombre literalmente que bueno, luego dijo que la mayoría de su proyecto en vida era cargarse el socialismo en la URSS. Pues ese señor era dirección de agitación y propaganda con Gorbachov. Para que veáis hasta qué degradación llegó la Unión Soviética, ¿no? De que un anticomunista que escribió en el libro negro del comunismo, pues era director de Agitprop de la Unión Soviética. Pues ese señor que fue embajador en Canadá, aprendió muy bien de los métodos occidentales y sobre todo al leer marxismo se enfocó también en autores occidentales, y uno de ellos Gramsci. ¿Y por qué digo Gramsci? Porque Gramsci decía que había que tomar la hegemonía cultural. ¿Qué hizo Yakovlev? Darle la vuelta. Esto es, aplico en la tesis de la hegemonía cultural a la Unión Soviética. Es decir, antes de tomar el poder, antes de echar a la Unión Soviética fuera, tengo que tomar el poder, los medios de comunicación, el mundo de la cultura, el mundo de la inteligencia. Entonces, ¿qué es lo que hago? Glasnost. Glasnost. Meto dentro del mundo de la cultura a disidentes, dejo que esos disidentes hablen, los incito a que critiquen y ya empieza a tambalearse el sistema. Y ya, pues con legalizada la economía sombra, con esa base social que ya pululaba y ya fue legalizada en la Unión Soviética, junto con la ley de cooperativas que prácticamente legalizó empresas privadas, en vez de tener el Estado el monopolio del comercio exterior, tenían ciertas empresas, pues bueno, era ya muy difícil que la Unión Soviética siguiera adelante. Y además es que esto me hace gracia porque en muchos países, cuando hay protestas y demás, se habla de mejoras del sistema. La Unión Soviética no hicieron eso. La Unión Soviética se lo cargaron y ya está. Hicieron un referéndum, la gente votó a favor de quedarse a la Unión Soviética. Me da igual, me lo cargo. La gente se manifestó en la calle, hay imágenes impresionantes, marabunta de gente a favor del socialismo, a favor de la Unión Soviética, pero todo el mundo dice que no, que la gente no estaba de acuerdo. Es bastante absurdo afirmar eso. Tampoco estoy muy a favor con la gente. Ya, pues qué hipócritas, ¿no? Salieron ahí en el 91 cuando se iba a ir, o en el 93, ¿no? Cuando ya no existía Unión Soviética. ¿Por qué no salieron cuando Khrushchev? Porque mucha gente no se enteró de nada. Por algo se llama discurso secreto. O sea, se enteraron bastante más en un momento. En Occidente, lo que había dicho Khrushchev, que los propios soviéticos. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Eso hay que tenerlo muy en cuenta y no caer en esas, no sé, esos infantilismos, porque los he leído en muchos comentarios. O sea, y hay que entender al fin y al cabo que la caída de la Unión Soviética no solamente fue una desgracia por los propios soviéticos, porque, ojo, cuidado, se hizo sin ton ni son. O sea, lo hicieron Gorbachev, Yakovlev, Yeltsin, lo hicieron sin tener ningún plan.
De la noche a la mañana. Es que no tenían ningún plan. Se lo cargaron, sabían que iban a ser recompensados tanto por la historia occidental como por Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido. Y ya está. No tenían ningún plan ni cómo manejar ese libre mercado. Porque mucho libre mercado, pero el Estado seguía fijando precios. Con Boris Yeltsin. Entonces, pues ese es el desastre. Pero el mayor desastre, en ese sentido, es que hoy no constamos de una Unión Soviética. Y si no constamos de una Unión Soviética, no tenemos ese contrapeso. Y al no tener ese contrapeso, sobre todo, ese estado del mal llamado estado del bienestar, que se creó a raíz de que los estados capitalistas tenían que otorgar servicios sociales al pueblo trabajador, porque la Unión Soviética, bueno, otras razones, pero sobre todo la razón determinante es porque en la Unión Soviética existían servicios públicos y sociales de calidad. Ahora que no está la Unión Soviética, no hace falta ese estado del bienestar, la ofensiva neoliberal. No, neoliberalismo no existe, existe una libertad. Sí existe el neoliberalismo. Thatcher, Reagan y compañía. Sí existe. Y a eso vamos. A eso vamos. Los sindicatos son un chiste. En otros países es sumamente difícil sindicarse. El estado de bienestar se está degradando de manera que la gente no ve lógica pagar impuestos. ¿Por qué? Porque el estado de bienestar es una mierda. Yo les entiendo. Pero hay que abogar por el socialismo. Y no abrazar posturas liberales de no, los impuestos son un robo. Claro que son un robo. Y los comunistas somos los primeros que decimos eso. Entonces, eso es la importancia de la Unión Soviética. Y con este recorrido que hemos hecho hablando de los pros y de los contras, porque tenemos que hablar también de las contras. Pero no vamos a enfocarnos en las contras, no. Pero hay que saberlas para no caer en la romantización de la Unión Soviética. Porque si caemos en la romantización, caemos en el esquematismo de aplicar lo que he dicho antes, Stalin en España. Y no, tenemos que aplicar en España lo que nos toca en España, a los franceses lo que le toca a los franceses, y así estaremos más cerca del comunismo. Tampoco dejar de lado nunca los soviets y los consejos obreros, tampoco caer en el puro seguidismo para con los consejos, pero hay que tenerlos en cuenta y tenemos que aprender de no dejarlos de lado, por supuesto que sí. Y sobre todo, en muchas de las discusiones que tuvieron los bolcheviques antes de tomar el poder, en la mayoría de los casos, no era sobre, no, es que en la Comuna de París tuvieron que hacer tal o tuvieron que hacer Pascual. No, fue sobre estrategias de toma de poder. Y hoy en día, ya lo hablé con Gerson esto, hoy en día muchas de las uniones de comunistas no se dan porque la ruptura sino-soviética uno se posicionó con tal y el otro con el otro. Eso no puede ser impedimento para organizarse juntos. Que sea impedimento la estrategia y la táctica para tomar el poder, pero que no sea impedimento la historia de la Unión Soviética, por favor. Y hay que analizarlo de manera materialista y dialéctica. Bueno, y luego tenemos que ver también de la caída de la Unión Soviética, que es algo que prácticamente nadie se esperaba antes del año 91. Es decir, incluso gente que estaba apoyando a la Unión Soviética, que está diciendo, bueno, Gorbachev parece que se le está yendo, pero no se esperaban que de repente en unas navidades apareciese Gorbachev y dijese, bueno, se acabó esta intentona, ya está, quitamos la bandera de la Unión Soviética y ponemos la tricolor rusa. Es decir, que de verdad fue un varapalo tremendo y todavía seguimos con dolores de aquel golpe. Pero ¿qué pasa? Que tenemos que aprender de los errores y de los aciertos. Tenemos que ver cómo se aplicó la ciencia materialista en aquel contexto y traerlo al nuestro. Pero como hoy era dicho, la revolución la dan los pueblos, no te la va a traer las navidades del Corte Inglés de parte de la Unión Soviética con un envoltorio. Pues no. Y es que siempre lo comentamos Oyer y yo y no entendemos cómo las discrepancias de ciertos procesos históricos, que puede haber discrepancias porque al final en el pasado, en la historia, el subjuntivo no existe, no puede ser. ¿Y qué pasaría si? Pues no lo vamos a saber nunca. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Oye, pues a estos les salió tal mal, pero si le damos una vuelta y si esto igual nos puede ser útil, pues ahí es donde tenemos que entrar. Y si nos importa tanto la historia de la Unión Soviética y el repaso, es por eso, es por poder tener un futuro digno y revolucionario. Efectivamente. Y aprender y seguir su legado. Como bien decía Lenin, no hay mejor
manera de celebrar un aniversario que es continuando con el legado, ¿no? Entonces, en eso trabajaremos junto con todos los comunistas del mundo. Y nada, vamos a dejar aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Si es así, dar like, si sois nuevos, suscribiros al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis enlace de PayPal para donar dinero, para así ayudarnos a crecer, que podamos mejorar contenido y ofreceros mejor contenido de mejor calidad. También tenéis los enlaces de los documentos que tenemos a la venta. Pasaros por el blog de entrevistas, donde tenemos entrevistas muy interesantes. Y nada, seguidnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, donde subimos contenido a diario o casi a diario. Y bueno, esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Salud, camaradas.